Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir. A partir del viernes, bares y restaurantes cerrarán a las 9 de la noche y no se podrá fumar ni en las terrazas ni en movimiento y se reducen aforos. Son las novedades, pero además se mantiene el cierre perimetral, el toque de queda y la limitación a las reuniones sociales. Empiezan a ser evidentes los efectos de vivir como la sociedad ha decidido vivir las fiestas navideñas. Y vamos a tratar de anticiparnos para no llegar a cómo están en otras comunidades autónomas. ¿Cómo están? Buenas noches. Dice el Gobierno que además estas normas podrían cambiarse en función de los datos que ofrezcan los últimos días de Navidades. En la calle, opiniones para todos los gustos entre una ciudadanía que comienza a acusar el cansancio de tener que modificar hábitos en tiempo récord. Que no creo que el humo sea ni el tabaco el que esté propagando esto. No sé, si vale para algo. No es lo más adecuado para la gente alrededor. También depende más de cómo nos lo vayamos tomando nosotros que seguir cargando sobre la hostelería. Creo que lo más efectivo sería cerrarlos totalmente. Unas restricciones llamadas a atajar una tendencia que sigue en aumento. Hoy se rozan los 200 casos de coronavirus y preocupan varios brotes. Uno en Lumbier, originado en la víspera de Reyes, y 3 en residencias de mayores en Cortes y Buñuel, otro más en un centro de Erro con una veintena de afectados. Todos habían recibido la primera dosis de la vacuna. En Erro todavía no se creen que hasta ahora hayan podido sortear el virus y ahora se enfrenten a una expansión así. Pues bastante disgustados, la verdad. Un poco difícil de asumir esto en estos 3 días. Yo desde el domingo que me llamaron para decir que esta persona, la trabajadora, era positivo, difícil, la verdad. En este informativo conoceremos también cómo funciona este spray, un desinfectante fabricado en Navarra que promete eliminar el virus de superficies durante meses. Luego lo vemos. Y además seguimos pendientes de la meteorología porque tras la nieve lo que preocupa ahora es el hielo. En Roncal han tenido que controlar el tráfico en un punto de la carretera por la formación de impresionantes carámbanos que amenazan con desprenderse. Osasuna Magna Sota ha vuelto esta tarde a los entrenamientos tras 10 días confinados. Lo ha hecho tras dar de negativo en la segunda PCR a la que fueron ayer sometidos los jugadores. Todos salvo 2 que deberán volver a someterse a la prueba en los próximos días. Tienen en pantalla cómo quedan a partir de este viernes las restricciones para hacer frente al coronavirus. Se mantiene el cierre perimetral y también el toque de queda y tampoco hay cambios en cuanto a las reuniones sociales que podrán seguir siendo de un máximo de 6 personas y 2 unidades convivenciales. Vamos ahora con las novedades. La hostelería deberá cerrar 1 hora antes, a las 9 de la noche, y se prohíbe fumar en terrazas y barriles. Ojo, porque tampoco se podrá hacerlo en movimiento y en cuanto a los aforos se reducen en el aforo mayorista al 30%. El Gobierno dice que son medidas muy concretas que podrán modificarse porque todavía los datos no reflejan la incidencia total que han podido tener las semanas de Navidad. Estas medidas entrarán en vigor este viernes. A partir de este viernes, Navarra tendrá que adaptarse a nuevas normas que tienen como objetivo frenar unas malas cifras. Estemos por debajo de la media nacional en el sentido de índice de incidencia tanto a 14 como a 7 días, pero insisto, son unas cifras inaceptables. La situación que empieza a acuciar nuestra comunidad tras las Navidades preocupa. Empiezan a ser evidentes los efectos de vivir como la sociedad ha decidido vivir las fiestas navideñas en las que sabíamos que la mayor movilidad, la mayor interacción social la íbamos a notar. Aunque el aumento de contagios todavía no compromete, dice el Gobierno, la presión hospitalaria. Es innegable que el sistema asistencial cuenta con un cierto margen para tomar decisiones más drásticas en función de la evolución de la pandemia sin comprometer la ocupación de las plantas hospitalarias y de UCIs todavía y con ello comprometer la actividad ordinaria. La tendencia al alza es un hecho y eso que todavía no se pueden conocer los efectos de la última semana de celebraciones. Una serie de medidas, es verdad que preliminares de alguna manera y muy selectivas en donde pensamos que pueden tener un impacto en positivo de reducir los contagios en estos próximos días. Por ello, las nuevas restricciones estarán en revisión continuamente. Y vamos a tratar de anticiparnos
para no llegar a cómo están en otras comunidades autónomas y en otros países en estos momentos. En principio en vigor hasta el día 28, pero abierto a modificaciones. Es la nueva hoja de ruta con la que junto a la vacunación se espera atajar un nuevo pico de incidencia. Por cierto, nuestra comunidad recibe hoy las primeras 500 dosis de la vacuna de Moderna. En la calle no han tardado en llegar las primeras reacciones ante estas nuevas medidas que entrarán en vigor el viernes. Muchos dicen estar cansados, pero aceptan las limitaciones para evitar la propagación del virus. De nuevo el abanico de las restricciones se abre en Navarra. No se podrá fumar en las terrazas. En la calle estará permitido si se está parado y alejado. Estas son las primeras reacciones. Que no creo que el humo sea ni el tabaco el que esté propagando. Que si supiéramos que esto va a acabar con el virus, yo es que no fumaría en mi vida más, fíjate, lo dejaría. No sé, si vale para algo. Pero me parece que fumar de por sí en las terrazas no es lo más adecuado para la gente alrededor. Pues yo creo que si se guardasen las distancias, pues creo que debería permitirse fumar. Lo que estábamos haciendo era no dejar a nadie. Todo el mundo, si quiere fumar, en el porche o ahí de pie, todos levantados. Pero al igual que nosotros, el resto de bares. O sea, por mí, cuanto más evitemos, mejor. La hostelería vuelve a ponerse en el foco. Se adelanta a las 9 de la noche el cierre de bares y restaurantes. Lo que nos escapa un poco es el tema de cenas. O horario inglés o no nos queda otra ahora mismo para cenar. Me parece que lo mismo se coge a las 9 que a las 11 de la noche. Yo creo que lo más efectivo sería cerrarlos totalmente. También depende más de cómo nos lo vayamos tomando nosotros que seguir cargando sobre la hostelería. Al final es también un incentivo para que la gente se junte más en las casas. Se mantienen las limitaciones de las reuniones en el ámbito privado. No pueden entrar a controlar lo que pasa dentro de la casa. Dan recomendaciones y nosotros tenemos que asumirlas y seguirlas en la medida de lo que se pueda. A mí me parece que si se tiene cuidado se puede hacer. Ante los cambios normativos, la ciudadanía dice estar acostumbrada. Son normales porque es algo que no sabemos cómo actúa, no sabemos cómo evoluciona. Pero al final son necesarias. Aunque también se nota cierta fatiga. Esto está saturando a todo el mundo. La gente que está cumpliendo las medidas está más cansada que la gente que no las ha cumplido. Cansada, cansadísima, claro. Las medidas tampoco parece que solucionen nada, entonces un poco cansados de que nos mareen. Y no hay como una coherencia, ¿no? Que si no puedes fumar, que si no te puedes sentar, que si no sé. Entonces al final dices, pues mira, pues me tomo un café en casa o meriendo en casa y ya está. Pero claro, tampoco es la solución. Las autoridades sanitarias insisten en no bajar la guardia para evitar la ya inminente tercera ola. La reducción del horario de apertura es para la hostelería navarra un nuevo golpe. A nosotros pues nos vuelve a hacer polvo porque las cenas nos las quita. ¿Quién va a cenar a las 7 de la tarde o a las 8, no? El sector no cree que cerrar una hora antes pueda tener una repercusión importante a la hora de reducir los contagios, algo que el Gobierno justifica así. Reduciendo en este caso una hora la actividad de la hostelería, sobre todo estamos evitando que se produzcan más situaciones de riesgo vinculadas pues, a las horas de la cena, etc. Y advierte de que el cierre de interiores también es una posibilidad a la que se puede llegar si los datos empeoran. El sector de la hostelería sabe que si pasamos a un nivel de riesgo 4, automáticamente se cierra el consumo en interiores de la hostelería. Esa situación no ha ocurrido todavía por los indicadores que son públicos y notorios, pero evidentemente tenemos que modular las medidas dentro de los niveles, por eso denominamos un nivel 3 reforzado, precisamente para reducir la curva de contagios. Por eso bares y restaurantes piden más ayudas. Para poder aguantar mes a mes no vamos a poder mantener el sector para cuando se pueda abrir. Porque las que el Ejecutivo ha abonado ya no son suficientes para subsistir, dicen, hasta que la situación epidemiológica permita la apertura total de sus establecimientos. Además, en el día de hoy se ha conocido un brote en la localidad de Lumbier que suma 15 positivos. Salud lo achaca a la fiesta de los calderos, una celebración previa al Día de Reyes. También se han detectado 2 brotes en Cortes y Buñuel que afecta a 20 personas. El brote de Lumbier suma 15 positivos y enciende las alarmas del Ejecutivo. Un brote impresionante. Se achaca a una fiesta navideña que se celebra en la localidad, el Día de Calderos, la previa a la Noche de Reyes. Celebrando calderetes y después también en determinados establecimientos de la localidad jugando sin protección en determinados establecimientos hosteleros. El Gobierno contempla realizar un cribado entre los vecinos de Lumbier para ponerle cerco al virus. De momento, la alcaldesa ha emitido un mando municipal con recomendaciones para evitar que el virus se siga colando entre sus calles. No es la única localidad en el punto de mira. Se han detectado 2 nuevos brotes en 2 residencias. En la residencia Carmen Bellido de Cortes, 5 de las 46 personas que residen en el centro han dado positivo en las pruebas de detección y otra en la residencia San Gregorio de Buñuel. Tras el cribado a las 37
17 personas residentes se han constatado la existencia de 15 casos positivos por COVID-19. Los residentes de ambos centros recibieron la primera dosis de la vacuna el pasado 4 de enero. Un día después, el día 5, se les suministró la vacuna a los residentes de Ama Irañeta, en Erro. Pasada una semana se detectó un brote con 17 positivos entre los 55 residentes y 3 más entre los trabajadores de ese centro. Pues disgusto, la verdad. Ha habido gente llorando y luego lo de estar aislado en la habitación, pues es aún más duro. Difícil, la verdad. Los positivos y las vacunas no están correlacionadas. La inmunidad se consigue una vez ha pasado una semana tras la segunda dosis. Ahora, cuando los residentes consigan el alta epidemiológica, se les suministrará la siguiente vacuna. Una vez que pase el aislamiento o la cuarentena de las personas que están en esta residencia, se les vacunará de la segunda dosis. Desde el departamento piden que se extremen las precauciones y se sigan manteniendo todas las medidas sanitarias, porque vacunarse una vez no quiere decir ser inmune al virus. La situación, como ven, no es buena. A los brotes se suma un incremento importante en los contagios diarios que rozan los 200. 195 se han detectado en el último día, con una positividad del 8% tras realizarse más de 2.400 pruebas. En la SUCI hay ingresadas 13 personas con coronavirus, 2 menos que ayer, y hay que lamentar otras 2 muertes, la de una mujer de 66 años y la de un hombre de 86. Y mientras tanto, Navarra continúa con la campaña de vacunación contra el COVID. Ya la han recibido la primera dosis más de 7.400 personas y hoy mismo se preveían otras 1.000 vacunaciones. Y todo en un día en el que nuestra comunidad ha recibido las primeras 500 dosis del compuesto de Moderna, de las 35.700 que han llegado a España esta semana. Pues precisamente para ayudar a agilizar el proceso de inmunización, el próximo 19 de enero iniciará su andadura este hospital móvil que recorrerá en las próximas semanas diferentes localidades de las zonas rurales de nuestra comunidad. La instalación ha sido cedida por el Centro Hospitalario de Toulouse como parte de un proyecto europeo y el objetivo es que la ciudadanía no tenga que desplazarse para recibir la dosis. Se espera vacunar con este dispositivo a unas 400 personas cada jornada. Pues la idea inicial es que se utilice para incidentes con múltiples víctimas o cualquier improvisación que haya que hacer, porque puede ser desde un quirófano hasta, pues claro, la emergencia que nos trae hoy aquí a todo el mundo es la pandemia mundial y que aquí en Navarra se va a utilizar para el tema de la vacunación. Y esto nos permite, pues de alguna manera, empezar ya también en otras zonas rurales a grandes dependientes, cuidadores de grandes dependientes, profesionales de las zonas rurales, etcétera. Una unidad móvil que se ha presentado hoy a los medios en Refena. Pues fíjense en el mensaje que aparece en la pantalla que se encuentra a la entrada del recinto. El Gobierno de Navarra ocupa Refena sin pagar el alquiler, es lo que reza ese pantallón. Un asunto que ya salió a colación cuando se comenzaron a realizar en este recinto pruebas PCR para la detección del coronavirus. El administrador de la empresa cerró entonces con cadenas unas puertas que después tuvo que romper la policía foral. El Gobierno dijo entonces que los problemas con la infraestructura se dirimirían sin problema. En el conjunto del país las cifras tampoco son buenas. Hoy se han registrado más de 38.000 contagios, una situación preocupante para el Gobierno central que hoy se reunía con las comunidades autónomas. Las administraciones han constatado que la alta incidencia se comienza ya a notar en la presión asistencial y por eso han vuelto a llamar al cumplimiento de las medidas que están tomando los territorios. En cuanto a la campaña de vacunación, han acordado decidir en los próximos días cuáles serán los próximos grupos en vacunarse tras finalizarse la administración de dosis en el ámbito sociosanitario. La pandemia continúa impactando en la economía. Por eso el Gobierno foral ha aprobado una serie de medidas en materia fiscal para paliar parcialmente los problemas financieros de las pymes y autónomos. Por ejemplo, se establece el aplazamiento de deudas tributarias derivadas de autoliquidaciones. Además, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Said, ha explicado que pese a su dilatación, la actualización de la aportación del Estado está sobre la mesa. Said insiste en que pese al retraso, se está en constante diálogo y relación fluida con el Ministerio.
Tras la vuelta a las clases, después de Navidades han sido confinados 63 escolares de infantil y primaria de manera preventiva. En total se trata de 4 aulas de Pamplona y Villava. Por cierto, hemos conocido que la preinscripción para el próximo curso no se hará en febrero, como es habitual, debido a que Educación trabaja en adecuar el borrador del decreto a la nueva ley de educación, que se encuentra en trámite de alegaciones. No hay fecha prevista, pero fuentes del departamento aseguran que no será durante el próximo mes. La pandemia está poniendo a prueba a muchas empresas. Durante estos meses se adaptan y se reinventan para hacer frente a la crisis sanitaria. Es el caso de esta empresa navarra. Ha creado un líquido desinfectante que protege del virus durante días o incluso meses. Son pioneros en España y los primeros en testar y comercializar este producto en Navarra. Desinfectar a fondo se ha convertido en la tarea principal de estos últimos meses. Esta acción ya nos resulta familiar. Sin embargo, este producto que nace en Navarra espera revolucionar el mercado. Con este simple gesto se crea una barrera invisible que protege cualquier tipo de tejido y también superficie de manera permanente. Estamos hablando de que para un tejido podemos hablar de 50 lavados o para una superficie pues de unas 50 limpiezas, por ejemplo. Aunque parece un desinfectante al uso, no lo es. A diferencia de los líquidos convencionales, se pulveriza, se deja secar unas horas y se crea un escudo protector que mata y elimina virus y bacterias. Reduce incluso hasta el 80% en los primeros 15 minutos y frente a coronavirus humano en Francia lo hemos testado y es capaz de reducir hasta el 98% del virus. De alguna manera ofrece ese plus de seguridad complementado con tu limpieza y protocolo de desinfección habitual. En esta imagen se refleja su efectividad. A la mascarilla con letras se le ha aplicado el producto. Que lo que te hace es evitar que el agua entre, en este caso en el tejido, entre en el material, con ello los virus que pueda aportar o las bacterias, y luego además lleva una protección adicional que en el momento que el virus entra en contacto con la superficie se elimina. En el laboratorio comprueban la capacidad del producto para eliminar el virus. La población de bacterias es mucho menor cuando se pone en contacto con la superficie tratada. Da datos de la actividad antibacteriana que tiene ese tejido. Este producto salió al mercado en octubre en ferreterías, supermercados y farmacias navarras. El sector educativo infantil, como colegios, guarderías y parques públicos, es donde más se está demandando. La aplicabilidad es muy alta. Cualquier superficie que sea susceptible de ser protegida. Un efecto permanente que soporta fricciones, abrasiones y lavados con el objetivo de inhibir el crecimiento del virus. Al margen de la pandemia, todo el país sigue pendiente de las consecuencias de Filomena. En Navarra no hay alertas, de hecho suben algo las temperaturas mínimas, así que ahora atención al deshielo, sobre todo en los Pirineos. Fíjense en cómo están las goteras de Roncal. Preocupa que puedan desprenderse estos impresionantes carámbanos y por eso se ha cortado un carril y se ha controlado el paso con semáforos. Por cierto que las heladas de estos días dejaban a Roncal sin agua el fin de semana al reventarse una tubería en los baños públicos que dejaba sin suministro a varios domicilios y establecimientos. Un problema que desde el ayuntamiento confirman que ya se ha solucionado. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Osasuna volvió a mostrar su peor cara, la de un equipo sin reacción cuando se vio por debajo en el marcador en Granada tras 2 errores defensivos. Después de 4 empates, los rojillos sufrieron su 9ª derrota en 18 partidos. Lo positivo es que a pesar de seguir penúltimos, la salvación está a solo 3 puntos. No, sabemos en qué situación estamos y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para sacar a Osasuna de donde está, ¿no? Estamos a un partido de la salvación, pero necesitamos las victorias y lo que no podemos hacer es cometer errores como hoy, ¿no? Porque últimamente habíamos minimizado bastante, pero hoy ante un equipo que se aprovecha muy bien de ello, pues es dar demasiada ventaja porque luego con marcador a favor ellos lo gestionan muy bien. Osasuna iguala su segunda racha más negativa en primera. La peor fue de 21 partidos en el último descenso, 13 de ellos con Petar Vasilevic en el banquillo, quien ostenta el récord de encuentros consecutivos sin ganar en primera, con lo que Arrasate está a 1 de igualarlo. El serbio, que era el director deportivo, se sentó en el banquillo tras destituir a Martín Monreal al tercer partido y el pleno de derrotas de Caparrós en sus 5 encuentros dirigiendo a Osasuna.
Osasuna ha vuelto este mediodía a los entrenamientos en Tajonar, nada más aterrizar en Pamplona procedente de Granada. Primera sesión del fichaje invernal Manu Sánchez. El lateral izquierdo ha conocido a sus nuevos compañeros y podría debutar este domingo a mediodía en el partido copero en el campo del Español. Un duelo en el que intervendrán los menos habituales ante el líder de segunda división. Osasuna Magna Sota ha puesto fin a 10 días de aislamiento. Prácticamente la totalidad de la plantilla ha entrenado esta tarde en Anaitasuna tras dar negativo en la segunda prueba PCR a la que fueron sometidos ayer. Solo 2 futbolistas permanecen fuera de la dinámica del equipo a la expensa de una nueva prueba en los próximos días. Los verdes preparan el partido del próximo domingo en el que reciben a Santa Coloma, un encuentro en el que Imanol Arregui tampoco podrá contar con el sancionado Viño. El deporte aficionado y de base seguirá sin poder competir de momento. A pesar de las peticiones de los últimos días, como esta del pasado lunes del fútbol navarro, el Gobierno no establece una fecha para la vuelta de las competiciones. Se prorrogan las medidas ya existentes, con que seguirán paralizadas las competiciones regionales o los juegos deportivos. Sí podrán jugar los equipos de categorías nacionales que están bajo la tutela de las federaciones españolas, así como los deportistas de alto nivel y rendimiento que participen en concentraciones preparatorias de competiciones oficiales. Siguen vigentes ahora mismo las limitaciones que existían, aunque no exento por parte del Departamento de Cultura y Deporte de revisión, ¿no? ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Es todo por hoy. Ya saben que la información continúa en nuestra página web navarratelevisión.es. Hasta mañana. Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir.